Se cuenta que San Francisco de Asís fue un fraile italiano allá por los siglos XII y XIII. Fue quien fundó la orden franciscana y en compañía de Santa Clara de Asís dieron vida a la orden de hermanas clarisas. No cabe duda que San Francisco de Asís es uno de los santos más populares dentro de la iglesia. En la Edad Media su reconocimiento se hizo viral por toda la cristiandad y su renovación del espíritu cristiano desde la pobreza, el trabajo duro y la estricta observancia del evangélico. San Francisco de Asís fue bautizado como Giovanni di Pietro Bernardone dei Moriconi, hijo de Pietro Bernardone dei Moriconi, un comerciante de textiles perteneciente a la burguesía de Asís, y de Giovanna Bourlemont, a quien apodaban Pica, perteneciente a una humilde familia de Provenza. Giovanni pasó su infancia en un ambiente acogedor en el cual no le faltaba nada. Desde chico recibió el sobrenombre de Francesito por su papá, porque era aficionado a la lengua de los galos y el cantar de los trovadores. Su sobrenombre viene de Francesco. Este adolescente participó en varios conflictos durante su vida, entre güelfos y gibelinos, peleando del lado gibelino junto a la ciudad de Asís. Pues en el año 1202, durante la batalla del Puente de San Juan, fue que lo capturaron durante un año. Estar prisionero durante un año fue mucho para Francisco. Durante ese tiempo se dedicó a pensar en lo que había hecho bien y mal durante su vida, hasta que llegó al punto de querer cambiar si salía con vida de esa prisión. Su progenitor, Pietro Bernardone, pagó la fianza de Francisco y volvió a unos terrenos de su padre muy cerca de Asís, en donde su madre le ayudó con una frágil condición. Cuando Francisco de Asís trabajaba en el campo, se tomaba un momento a solas para meditar sobre su vida. Ya para el año 1204 tomó la decisión de unirse a las cruzadas, con la idea de obedecer las órdenes de bajo Gualterio III de Brienne, rey titular de Cilicia. Pero de pronto en Spoleto Francisco cayó enfermo, no pudiéndose aventurar en esta decisión. Y así fue que Francisco retornó a Asís, donde decidió trabajar para su padre, y en el año 1205 emprendieron un viaje de negocios a la ciudad de Roma, en donde Francisco tuvo la excelente idea de repartir todas sus ganancias a la gente que no tenía casa ni comida, e intercambió su vestimenta con uno de ellos, poniéndose a mendigar en la entrada de la Basílica de San Pedro. Ese mismo año recibió una potente revelación. Estaba rezando frente a un crucifijo en la iglesia de San Damián cuando escuchó una voz que le decía 3 veces: Francisco, ve y restaura mi casa que está a punto de caerse. Cuando retornó a Asís, Francisco agarró todas las telas que había en el negocio de su padre y las vendió. Con el dinero que logró juntar, se lo llevó al párroco de San Damián para que restaurara su iglesia. El padre de Francisco enloqueció al saber que su hijo había tomado sin permiso las telas, y desde ese día creyó que su hijo tenía un grave desequilibrio mental. Pietro, su padre, llevó a su hijo a la corte. Todas las personas principales de la ciudad estaban presentes. Ellos presenciaron la pelea de un padre contra su hijo cuando Pietro acabó de acosar a su hijo por hacer que su empresa se fuera a la quiebra porque el joven tenía un supuesto desequilibrio mental. Francisco se empezó a desnudar lentamente y diciendo: hasta ahora os he llamado mi Padre en la tierra. A partir de ahora lo único que puedo decir con confianza es: Padre nuestro que estás en el cielo, porque en él he puesto todo mi tesoro y puse toda mi confianza y mi esperanza. La gente se quedó impactada con la escena, al igual que su padre, y el obispo de Asís se acercó para tapar al joven, que ya le había dado toda su ropa a su padre. Tras recibir la aprobación del obispo, Francisco viajó a Gubbio, donde comenzó a servir en una colonia donde habían leprosos, junto a su amigo Federico Espadalonga, quien le dio posada en su casa. Luego de mucho tiempo, Francisco regresó a Asís, donde se dedicó a restaurar capillas e iglesias destruidas. Inmediatamente después de que regresó, sus amigos se le acercaron para pedirle explicaciones sobre su cambio de vida tan brusco. Ya para el año 1208, Francisco había entregado su vida a una verdadera predicación, logrando seguidores como Bernardo de Quintavalle, Pietro Catani, Filippo Longo de Atri, Elías de Cortona, entre otros. La gente amaba el ejemplo y las enseñanzas de Francisco, y por esta razón el joven comenzó a tener una enorme cantidad de seguidores. En 1226 Francisco tristemente perdió por completo la vista y tenía problemas con el hígado. En octubre, teniendo claro que pronto llegaría la hora de partir, dio la orden de que se lo llevaran a la Porciúncula, donde finalmente partió a la casa del padre el 3 de octubre de ese mismo año. Luego de 2 años después de su partida, en 1228, fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Desde su partida, muchos conventos se fundaron en su honor y miles de cristianos a través de los siglos han seguido su ejemplo de humildad, de pobreza y de oración. Actualmente, San Francisco de Asís es uno de los santos más populares y venerados dentro del cristianismo.
¿Qué te ha parecido este interesante video? Recuerda que si te ha gustado lo puedes compartir con todos tus amigos. Eso ha sido todo.